Te imaginas a un rey que podía destruir ciudades enteras y al mismo tiempo amar los libros como un sabio, un rey cuya mente podía planear la guerra con precisión fría, pero también podía pasar noches enteras obsesionado con textos antiguos, mitos sagrados y secretos del universo. Un rey que fue temido por sus enemigos, admirado por sus escribas y odiado por quienes se atrevieron a desafiarlo. Su nombre fue Asurbanipal, y hoy, en Lecciones del Pasado, vamos a viajar a una de las etapas más intensas y oscuras del mundo antiguo, el momento exacto en el que Asiria estaba en la cima, pero también a un paso del abismo, porque la historia de Asurbanipal es una de esas historias que parecen una contradicción viviente, un conquistador brutal y un guardián del conocimiento. Y lo más impactante es esto: Anán, aunque él fue el último gran rey de Asiria, lo que hizo cambió la historia para siempre. Pero para entenderlo, primero tenemos que volver atrás, al imperio más temido de su tiempo. En esa época, el imperio neoasirio no era simplemente un reino, era una maquinaria que aplastaba a cualquiera que se opusiera. Sus ejércitos marchaban como una tormenta. Sus reyes gobernaban con fuerza absoluta. Y su fama era tan aterradora que muchas ciudades se rendían incluso antes de ver el primer soldado. Asiria dominaba regiones inmensas del mapa antiguo: Mesopotamia, Siria, Palestina, y hasta llegó a poner sus manos sobre Egipto, una de las tierras más codiciadas del mundo. Pero había un problema: un imperio construido con miedo puede crecer rápido, pero también puede quebrarse con la misma velocidad, porque donde hay conquista, siempre hay resentimiento. Y donde hay resentimiento, siempre hay rebelión. Y ahí, justo ahí, nace Asurbanipal. Él no fue un príncipe común. De hecho, lo sorprendente es que no todos esperaban que él terminara en el trono. En los imperios antiguos, el heredero era usualmente el hijo mayor, el más temido, el más guerrero. Pero Asurbanipal tenía algo que lo hacía diferente, algo peligroso. Era inteligente demasiado en su padre, el rey Esarhaddon. Lo educó como si supiera que el futuro del imperio dependería no solo de la fuerza, sino de la mente. Dominaba el lenguaje de los sumerios y los acadios, algo rarísimo para un rey. Podía interpretar textos antiguos, discutir de matemáticas con sabios, de política con generales y ordenar la información como un estratega. Su padre, Esarhaddon, vio en él algo especial, en una mente capaz de sostener un imperio que ya era demasiado grande para ser gobernado solo con la espada. Y mientras otros príncipes se entrenaban solo para la guerra, él se entrenaba para dominar el mundo de dos maneras: con el hierro y con el conocimiento. Pero aquí viene la primera gran tensión de esta historia, porque cuando muere Esarhaddon, llega el momento en el que el destino de Asiria se define, y ese destino cae en manos de Asurbanipal. Él sube al trono y el mensaje es claro: Asiria seguirá siendo el imperio más temido del mundo. Pero aunque su corona brillaba, el suelo debajo de él ya estaba temblando. Había demasiados enemigos esperando la oportunidad perfecta. Egipto, por ejemplo, era una joya imposible de retener. Asiria lo había conquistado. Sí, pero Egipto nunca aceptaba el yugo por mucho tiempo. Era un lugar orgulloso, rebelde y demasiado lejos para mantenerlo bajo control eterno. Asurbanipal lo sabía, y por eso, desde el principio, él entendió que no podía mostrar debilidad ni por un segundo. Si alguien se levantaba contra Asiria, tenía que ser aplastado. Y así comenzó su etapa militar. Campaña tras campaña, Asurbanipal afirmaba su autoridad. Cada victoria era un mensaje, cada castigo era un recordatorio, y cada rebelión que se apagaba alimentaba su reputación. Pero lo que no imaginaba, lo que jamás pudo prever, era que la amenaza más grande no iba a venir de Egipto, ni de potencias extranjeras, sino de su propia sangre. Y aquí es donde la historia se vuelve más intensa, porque llega el giro más trágico de su vida. Su padre, antes de morir, tomó una decisión que parecía inteligente, pero que era una bomba de tiempo. Puso a Asurbanipal como rey de Asiria, y puso a su hermano, Shamashamwikun, como rey en Babilonia. La idea era mantener equilibrio, pero Babilonia no era cualquier ciudad. Babilonia era orgullo, historia, religión, identidad. Babilonia
no se consideraba inferior. Babilonia no aceptaba ser tratada como provincia, y el hermano de Asurbanipal comenzó a arder por dentro. Se sintió humillado, se sintió vigilado, se sintió menos. Y entonces hizo lo inevitable. Se rebeló a y no lo hizo solo. Se alió con enemigos, buscó apoyo. Tejió conspiraciones, porque quería lo mismo que todo hombre ambicioso quiere cuando siente que le quitaron algo en poder absoluto. Y en ese punto, Asurbanipal tuvo que tomar una decisión que destruiría su alma: ser un hermano o ser un rey. Y él eligió ser rey. Lo que ocurrió después fue una tragedia a escala imperial. Asurbanipal marchó contra Babilonia. Hubo asedio, hambre, caos y muerte en Babilonia. Fue cerrándose, debilitándose, consumiéndose desde adentro, hasta que finalmente cayó. Y cuando la rebelión terminó, su hermano murió. No importa cuántas coronas tenga un rey, hay heridas que no se curan nunca, y sin embargo, después de esa victoria oscura, Asurbanipal se convirtió en una figura casi invencible. Pero él no solo quería vencer, quería ser recordado. Y aquí viene otra parte fascinante. Asurbanipal entendía la propaganda como un arma. Mandó a crear relieves gigantescos en los palacios, tallados en piedra, para mostrarle al mundo una imagen, la imagen del rey perfecto. En esos relieves se ve guerra, conquista, desfiles, pero también se ve una escena que se repite como un símbolo en la Casa de Leones. Para nosotros puede parecer una simple demostración de fuerza, pero en la mentalidad antigua, el león era el caos, el enemigo, la furia de la naturaleza. Y el rey, al dominarlo, decía sin palabras: yo soy el orden, yo soy el poder, yo soy el que controla el destino. Pero lo más increíble es que, mientras el mundo lo veía como un monstruo invencible, él estaba construyendo algo que nadie esperaba. Algo que no era una espada, no. Era una muralla. No era un ejército. Era un legado. Y este legado lo haría inmortal. Asurbanipal creó y reunió la Biblioteca de Nínive, una colección gigantesca de tablillas de arcilla con conocimientos de todo tipo, de mitos, medicina, astronomía, rituales, historia, leyes, oraciones y textos que hoy son joyas irreemplazables para la humanidad. Gracias a esa biblioteca, hoy conocemos obras como la impresionante epopeya de Gilgamesh. Y esto es lo que lo hace diferente, porque Asurbanipal fue un rey que entendió algo que muchos no entendieron jamás: aunque un imperio puede morir, pero el conocimiento puede sobrevivir. Él quería capturar el mundo y guardarlo, como si quisiera encerrarlo en tablillas para que el tiempo no se lo tragara a y parece poesía, pero es real. Asurbanipal sabía que el poder se pierde, pero la memoria puede durar siglos. Y aún así, aunque estaba escribiendo su nombre en la eternidad, Asiria estaba comenzando a agrietarse, porque el imperio era gigante, y sostenerlo era casi imposible. Las guerras lo desgastaron, las rebeliones no se detenían, los enemigos observaban desde lejos, esperando, y Asurbanipal empezó a envejecer, el mismo rey que conquistaba con fuerza brutal. Ahora sentía el peso del tiempo, y aquí viene lo inquietante, porque cuando el gran rey desaparece, el monstruo queda sin cabeza. Después de Asurbanipal, Asiria ya no volvió a ser la misma. El imperio empezó a caer por dentro. Babilonios y medos se levantaron, organizados, decididos, y entonces ocurrió lo impensable: Nínive cayó. La ciudad más poderosa de Asiria fue atacada, destruida, consumida por el fuego. Los palacios ardieron, los muros cayeron. El imperio que aterrorizó al mundo terminó en ruinas. Pero aquí está la ironía final, la más grande de todas. El fuego que destruyó Nínive fue el mismo que preservó su biblioteca, porque las tablillas de arcilla, al ser quemadas, se endurecieron, quedaron cosidas, resistieron, y así, aunque Asiria murió, Asurbanipal ganó su última batalla, la batalla contra el olvido, y por eso hoy lo recordamos como un rey brutal, sí, como un conquistador despiadado, sí, pero también como un guardián del conocimiento humano, el último gran rugido de Asiria, antes del silencio. Y su historia nos deja una lección tan poderosa
que todavía hoy nos golpean. El poder basado en miedo se derrumba, pero lo que se construye para preservar la memoria puede vivir por miles de años. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete a Lecciones del Pasado, activa la campanita y déjame tu like. Porque aquí revivimos imperios, como si tú estuvieras allí. Y ahora dime en los comentarios, ¿qué otro rey o civilización quieres que exploremos en el próximo episodio?